muy buenas, acá estamos de vuelta, bienvenidos a Mr. Chip. En el año 2019, si no recuerdo mal, tomé la decisión que mi siguiente paso profesional era trabajar desde casa, trabajar en remoto. Había alcanzado una madurez, una experiencia en mi sector, un sector que era eh, muy propenso, muy adecuado al trabajo en remoto, que dije, bueno, si hay otras cosas donde puedo crecer, puedo irme a la compañía mejor, puedo ganar más, pero uno de los aspectos que quiero es ya no ir a la oficina, no tener que estar con gente con la que no me apetecía estar, no tener que meterme en el tráfico de la mañana, en transporte público y pasarme horas donde no podía disfrutar de ciertas cosas a nivel de balance familiar que no me apetecía. En un primer momento no fue posible porque mi compañía no estaba de acuerdo, después empezó la pandemia, todo a trabajar desde casa, así que ahora llevo prácticamente 4 años y medio trabajando desde casa. Y así que veamos hoy, después de estos 4 años y medio, cuáles son los pros y los contras que yo considero del trabajar en remoto. Es esto del trabajo en remoto, un tema que, como podéis imaginar, podéis estar viendo este vídeo, me he involucrado muy de cerca. Obviamente el trabajo en remoto no es compatible con todo trabajo. Si uno es médico, si uno es camionero, si uno es barista, no puede trabajar desde casa. Pero si tus instrumentos de trabajo son, como es mi caso, por ejemplo, una computadora y una conexión a Internet, pues debería ser normalizado. Y la pandemia parecía haber abierto una puerta, están tratando de cerrarla, pero me parece que la puerta ya está derrumbada. Cuando digo que están tratando de cerrarla es porque veo, por lo menos acá en España, que hay mucha oferta de trabajo híbrido. Híbrido significa que sé, 2 días en la oficina, 3 días en casa, que para mí no tiene ningún sentido, porque si uno quiere trabajar desde la oficina, va a la oficina todos los días, si quiere trabajar desde casa, trabaja desde casa todos los días. Además que un trabajo híbrido lo que implica es que de todas formas estés ubicado geográficamente en el lugar donde está la empresa. Y las empresas normalmente se ubican en las grandes urbes. Por ejemplo, aquí en España, pues la mayoría de las empresas están en Madrid o en Barcelona. Y creo que una cosa que primero los gobiernos deberían tomar en cuenta es que en casi todos los países del mundo hay una gran concentración de gente en las principales ciudades, mientras que deberíamos tratar también a través de ese instrumento de darle visibilidad y volver a poblar las ciudades menos importantes, más chiquitas. Tomen mi ejemplo, que lo que he hecho es venirme al sur de España, lejos de Barcelona, de Madrid y de las otras grandes ciudades. Pero bueno, es un tema con muchos aspectos que tratar. No es este el espacio para hacerlo. Lo que quiero hacer aquí es un vídeo breve en donde simplemente voy a explicar los pros y los contras del trabajo desde casa, que no son los pros y los contras míos, sino que los pros y los contras más genéricos, muy restringidos. Obviamente hay muchas más cosas, las podéis poner en los comentarios y a lo mejor podemos hacer un segundo vídeo o expandir el tema, pero arrancando los pros y los contras del trabajo desde casa. Los pros son obviamente flexibilidad, confort y conveniencia, reducción del trayecto casa-trabajo. Y los contras pueden ser las distracciones, que un ambiente no, digamos, centrado totalmente en el trabajo puede conllevar, el aislamiento, porque si trabajamos desde casa, pues estamos trabajando solos, y la falta de estructura que el trabajar desde casa puede conllevar si uno no se pone esa estructura por sí mismo. Y así que arranquemos con los primeros. Decíamos flexibilidad, confort y conveniencia, reducción del trayecto casa-trabajo. La flexibilidad del trabajo en remoto nos permite disfrutar de la libertad de establecer nuestro propio horario de trabajo allí donde es posible, porque hay otras ocasiones, como muchas veces me pasa a mí, donde de todas formas tenemos que respetar un horario, pero de cualquier manera nos permite equilibrar nuestra vida personal, porque a lo mejor en lugar de tener espacios vacíos dentro del horario de trabajo donde tenemos que estar ahí y hacer nada, esos espacios vacíos los podemos utilizar para hacer cosas más productivas. En cuanto a la reducción del trayecto de casa al trabajo, pues lo obvio. Decimos adiós
a los atascos, a los transportes públicos y le damos la bienvenida a por la mañana dormir un poco más y por la tarde tener más tiempo libre porque terminamos el trabajo, apagamos el ordenador y ya estamos en casa listos para disfrutar el día. Y por último, confort y conveniencia. Obvio, creamos nuestro propio espacio de trabajo, nuestro propio código de vestimenta, porque si trabajamos desde casa no necesariamente tenemos que vestirnos de cierta forma. Y además, estamos en casa, tenemos nuestra cocina, en fin, todos la conveniencia, los beneficios de estar directamente en casa. Eh, por otro lado, las contras. Que hemos dicho que son distracciones, aislamiento y falta de estructura. En cuanto a lo primero, a las distracciones, pues bastante obvio. Cuando estamos en la oficina es un ambiente donde se trabaja y no hay tentaciones que nos desvíen del trabajo, como que sea, sí, las tareas del hogar, etcétera, etcétera. Hasta se podría hablar de que ya que en el trabajo hay un control normalmente, tenemos menos tentación de estar en redes sociales, de charlar con, en fin, supuestamente puede haber este tipo de concentración para quien lo necesite, porque estamos en el trabajo y tenemos que trabajar. Eh, en cuanto al aislamiento, pues eh, también bastante obvio. Al perder la camaradería de la oficina y las interacciones cara a cara, hay gente que lo puede sufrir porque estamos ahí, estamos solos y no tenemos físicamente compañero de trabajo. Y la falta de estructura, que al final se relaciona con la anterior. Al no tener una rutina clara, hay gente que le puede costar mantener una estructura y esto puede representar un desafío. Así que estos son los pros y los contras. Yo sinceramente creo que cada uno tiene que ver si le conviene y si le compensa, si lo puede hacer. Es decir, si los pros le parecen tan importantes y si los contras sabe manejarlos. En mi caso, el tema del aislamiento, por ejemplo, no importa, en el sentido que yo no me, la estructura me la creo, soy una persona muy estructurada de por sí, por lo cual he verificado claramente que lo que puedo hacer en una oficina lo puedo hacer en casa y no me distraigo. Digo más, yo me distraigo mucho más, me distraía mucho más cuando iba a la oficina, porque estabas ahí en la oficina, estaban los compañeros, te ibas a tomar un café, te ibas a fumar un piti, tardaba mucho más en hacer todo, hasta me aburría más, porque en casa después tienes otras cosas y me sentía mucho más cómodo. Y por otro lado, el tema de las interacciones cara a cara, podía averiguar que con el trabajo en remoto se puede interaccionar perfectamente, porque al final si quieres hablar con un compañero, pues agarras y llamas, haces un videollamado y es prácticamente como estar ahí. Y al final he averiguado que he establecido igualmente relaciones con compañeros como la establecía en la oficina. Si alguien me caía mal, no me relacionaba con él. Si alguien me caía bien, me relacionaba igualmente, tanto estando en casa como no estando en casa. Y como conclusión general, pues lo que decía, cada uno tiene que ver lo que le conviene y lo que no le conviene. Yo creo que en general trabajar desde casa ofrece una flexibilidad y una comodidad que son incomparables, pero es importante, es muy importante que sepamos que también hay desventaja como el aislamiento, la distracción y la necesidad de estructura, porque hay gente que necesita estructura y necesita seguimiento si no se puede distraer. En mi caso no me pasa, pero cada uno vea lo suyo y después nos encontramos con eso, con que hay gente que quiere ir a la oficina y gente que no quiere ir a la oficina. Y tenemos que respetar la postura de cada uno. Y las empresas tienen que darse cuenta que esta apuesta ha sido derrumbada y ya el trabajo desde casa, ahí donde es posible, donde se dan las condiciones, pues no es más un extra, un premio que le ofrecemos a quien trabaja bien o quien confiamos, sino que ya es una condición estable que viene. ¿Quiere trabajar desde casa o no? Y eso se puede hacer, porque el otro día hablaba con alguien que decía, bueno, que
Me decía una persona, yo no ofrecería el trabajo en remoto a uno recién llegado a una empresa, porque esta persona tiene que venir a la oficina, conocer la cultura de la empresa, etcétera, etcétera. Tonterías. Yo he trabajado para una gran multinacional y me he llevado fenomenal, aunque la experiencia ha sido corta por otras razones, trabajando desde el día uno desde casa, con gente con la cual me he llevado muy bien con algunos, menos bien con otros, pero esta persona nunca las he conocido en vivo, siempre ha sido en remoto. Y me he llevado fenomenal. Hay otra gente que extraña ir a la oficina, tener esa interacción. Hay hasta gente que extraña ir en el metro y ver caras y ver la gente pasar. Yo no. Así que cada uno vea lo suyo, pros y contras, hay muchos más, ponedlos en los comentarios. Y ese es un tema del que hablaremos bastante más en las próximas semanas. Hasta la próxima. Chao, chao.